La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, este lunes 1 de mayo. Iniciamos la semana con el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Muy buenos días, Pelegrín. Muy buenos días. Un placer Muy buenos días, tenerte. Bienvenido. A ustedes y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio telematutino. Son tantas las preguntas que uno sabe por dónde comenzar con Pelegrín Castillo, pero obviamente hay un tema obligado, que es el tema de la Odebrecht, con la homologación del acuerdo por parte del juez de instrucción del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa constructora Odebrecht. Es un tema obligado. ¿Cuál es tu opinión sobre ese acuerdo? El jurista y el político. Mira, yo he concentrado mi atención en ver otras dimensiones de este tema, más que la parte jurídica, porque entiendo que es importante que la población comprenda qué está pasando. Aquí obviamente estamos en presencia de un caso sin precedentes de corrupción transnacional que involucra no solo a una empresa, Odebrecht, porque creo que es una simplificación enfocarse en el tema de Odebrecht. Involucra mucho más que eso. No nos olvidemos que Brasil, bajo el liderazgo de Lula y luego de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores y la coalición gubernamental, montó una estrategia de hegemonía continental, articulada estrechamente con el movimiento de países del ALBA, encabezado por Venezuela, y reforzada también por el movimiento de los Kirchner, encabezando una coalición de gobierno dominada por el peronismo. Ese movimiento que se daba en América Latina, empezó a cuestionar la hegemonía americana primero con el ALCA. Recuerden que en el 2005, apenas 3 años de elegido Luis Ignacio Lula da Silva en Mar del Plata, los países del continente rechazan formalmente el ALCA. Y a partir del 2008, con la crisis mundial, empezó a darse un fenómeno sin precedentes, y es que América Latina, sobre todo Brasil como líder continental, empezó a integrarse a los BRICS, es decir, el conjunto de países emergentes, economías que se consideran del segundo mundo, donde está China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil. La estrategia de los BRICS a partir del 2008 fue cambiar el balance geoestratégico mundial. ¿Con qué finalidad? Fíjate, en el 2008 se desató la crisis más severa del capitalismo, de la globalización, desde 1929. La crisis más severa. La visión que predominó a partir de ahí fue que había que desafiar ese esquema impuesto en Bretton Woods, instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o la conformación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que era la oportunidad para que los países que tienen mayores recursos, mayor población, mayores espacios, pasaran a cambiar el balance mundial. Y por eso se produce esa alianza, que hasta el año 2008 no pasaba de ser un concepto teórico que lo formuló el grupo Goldman Sachs para tratar de entender la relación de los países emergentes en la economía global. Entonces, a partir del 2008 eso cambió, porque los BRICS empezaron a tomar cuerpo, fueron ya dando pasos, y ya en el 2012, 2013, en Brasil, en Fortaleza, Brasil,
se hicieron acuerdos estratégicos, como crear el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, con un capital inicial de 100.000 millones de dólares para desafiar la hegemonía del Banco Mundial en términos de política crediticia a nivel mundial. Y se fue más lejos porque venía perfilándose desde la cumbre de Delhi la idea de que el comercio dentro del bloque de los BRICS se hiciera prescindiendo del dólar. Fue una de las resoluciones que empezaron a estudiarse y a contemplarse. Al mismo tiempo, hasta llegó a plantearse el tema de crear un sistema de Internet paralelo al que domina Estados Unidos. Estados Unidos y Occidente respondieron, y respondieron usando armas no convencionales. ¿Cómo? No convencionales. Sí. Mira, la reducción de los precios del petróleo y del gas a partir de la capacidad de producción de Estados Unidos por medio del fracking tiene mucho de estrategia concertada con países como Arabia Saudita y Qatar, que son los grandes aliados de Estados Unidos y son los productores mundiales mayores de gas y petróleo. Al tumbar los precios de los hidrocarburos, se afectaba directamente a Rusia, a Irán, a Venezuela y sobre todo a la posibilidad de que Brasil emergiera como... Es decir, esa reducción fue estratégica. Sí, tiene mucho de concertación para contener esa ofensiva de esos países que estaba fundamentándose esencialmente en la masa de recursos que estaba manejando. Porque, y eso lo explica muy bien Samuel Huntington. Samuel Huntington es un profeta. Ahora cuando nombre de la guerra de la civilización. Sí, el choque de las civilizaciones. Pero el choque de la civilización. Él escribió una obra que se llama La Tercera Ola, donde analiza cómo el proceso de democratización de América Latina, caracterizado por una enorme participación, tenía bases muy frágiles, porque eran esfuerzos que se daban alrededor de enfoques populistas y dirigidos no a generar cambios internos importantes, sino a redistribuir las rentas y los recursos producidos por estos países. Por tanto, mientras estos países estuvieran beneficiándose, países de América Latina, especialmente los grandes productores, Argentina, Brasil, Venezuela, de grandes ingresos con motivo de precios altos, entonces en los esquemas de movilización y de dominio de las fuerzas de izquierda y progresistas iban a tener vigencia. Efectivamente, tan pronto cayeron los precios mundiales de materias primas con la crisis del 2008, cayeron los precios con este ajuste de los precios petroleros, entonces todos los países que se articularon alrededor de ese movimiento empezaron a tener problemas. Obviamente el ajuste de cuentas no termina ahí. Los Estados Unidos empezaron a usar lo que se puede considerar la guerra propia del siglo XXI. En el siglo XX, tú, Ramón, conocerás que cuando las potencias luchaban en materia comercial, la primera reacción era políticas arancelarias proteccionistas. La famosa ley Spot-Hawley de Estados Unidos para enfrentar la crisis del 29. Ahora, en el siglo XXI, que es el siglo de la información, la guerra asume otra característica, que es difundir informaciones relevantes de lo contrario, y obviamente si viene en forma de expedientes, mejor. Mucho mejor. Mucho Eso mejor. no significa que están inventando. Eso significa que, fíjate cómo empieza todo este embrollo que hay a nivel continental. Empieza con una investigación que se hace en Brasil de lavado, pero que se conecta directamente con una operación de investigación en Nueva York que se hace de Petrobras.
¿Por qué? Porque Petrobras, la gigante brasileña, que empieza a convertirse en la gigante mundial con una emisión de acciones de 86.000 millones para convertirla de estatal en una empresa pública, inmediatamente queda dentro del radar de las autoridades norteamericanas que empiezan a investigar y entonces empieza a fluir la información desde Estados Unidos para Brasil y se van retroalimentando los procesos y luego se involucra a Europa, específicamente a Suiza. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí no estamos hablando de Brax, aquí estamos hablando de una política que estaba siguiendo Brasil, que tenía una visión estratégica de dominio continental y después de inclinar el balance mundial, lo quiero enfatizar, alrededor de ese nuevo bloque emergente que se llaman los BRICS. Entonces, ¿qué pasa? En eso es bueno que estemos claros, porque cualquiera quedaría con la impresión de que en República Dominicana teníamos instituciones bastante funcionales y bastante transparentes, hasta que llegó una empresa malvada a corromper a la sociedad dominicana. Y resulta que Pero eso... no fue así. No, es más complejo que eso. Pero fue así, No, aunque sea más complejo. Fue una estrategia política, ideológica, de dominio continental, con los brazos de el Bandes, los BRICS, perdón, el Bandes, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, otra firma brasileña, que también está ahora en un nivel menor. Eso que se caracteriza ahí con Odebrecht era algo que ya existía también Aquí en el país. en el país. Con otro país. Con O otros con otras países. empresas. Fíjate, en el 2008, 2009, yo presenté una resolución que fue trabajada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidida por Minú Tavares, de corrupción transnacional. Y esa resolución que se aprobó, que yo la voy a difundir, se le entregó al embajador americano, al embajador español, al Banco Mundial, al BID. Y yo personalmente, con José Ricardo Tavera, se lo entregamos al director mundial de lucha contra la corrupción, el terrorismo, el lavado, que estuvo aquí en el país, el doctor Costa Pinto. Cuando él la vio, me dijo, mira, yo le voy a pedir a ustedes que ustedes la difundan en los foros internacionales. Porque este problema que ustedes están planteando, estoy hablando de 2008, es un problema que está afectando no solo a República Y Dominicana. había corrupción y soborno en Son en ese momento Es que de esas fíjate, empresas. Fíjate, en esa resolución nosotros destacábamos precisamente que habían estructuras de corrupción. Yo siempre he sostenido, tengo años planteando, aquí en República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina, y yo te diría, conociendo lo que ha pasado a nivel global, porque la corrupción se sobrepotenció con la globalización. Lo explica muy bien en una obra Loretta Napoleoni cuando habla de la economía canalla. La corrupción no se puede conceptualizar como casos de corrupción. Eso en algunos países que tienen niveles institucionales altos, tú puedes decir hay casos de corrupción. Pero en República Dominicana, como en muchos de los países emergentes, no hay casos de corrupción. ¿Cuándo? Hay sistemas de corrupción, cultura de corrupción. O sea, hay una corrupción estructura sistémica, porque tú ves corrupción en los créditos, en la construcción de las obras, en la forma de pagarlo, pero también tú ves corrupción en la frontera. La estructura más grande de corrupción de República Dominicana y de la que no se habla es la frontera dominico-haitiana, de corrupción transnacional, 24/7, 365 días al año. Los puertos, los aeropuertos, los sistemas de construcción del gobierno, los sistemas de contratación de bienes y servicios, tienen mayores o menores espacios de corrupción institucional. Entonces, ¿cuál es el problema
que nosotros estamos abordando. Y eso lo planteaba la resolución que nosotros sometimos. Incluso nosotros le hacíamos una especie de reto a los países miembros de la OCDE. Bueno, vamos a evaluar en el caso dominicano cómo se ha cumplido la convención sobre pago de soborno a funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior. Y vamos a derivar cosas interesantes de eso. Por ejemplo, la revisión de la deuda externa. Porque ya ahí nosotros veíamos que el proceso de endeudamiento tenía una base cuestionable. No puedo decir que todos, pero sí había casos, por ejemplo, aquellos casos, voy a poner algunos ejemplos. El plan Renove, ¿qué fue? Crédito con Eximbank para compra de equipo, pero detrás de eso, una gran operación de soborno. Ahí también hubo soborno. Bueno, eso se acreditó en los tribunales. O corrupción. Con el plan. ¿Para qué se cayó? Bueno, corrupción en soborno. De corrupción transnacional. Otro caso importante, el sistema de trenes. Cuando yo lo denuncié en la Cámara de Diputados, ¿Te refieres al metro? no, el sistema de trenes nacionales que se concesionó a una empresa que patrocinaba el embajador americano. En ese momento, ese En el embajador. momento, Angelter. Eso, por suerte, se detuvo. ¿Por qué? Porque la persona que encabezaba la empresa tenía una condena en Estados Unidos por soborno, y que fue lo que yo denuncié. Y eso generó una tensión, pero el Congreso lo aprobó. Y vamos viendo cómo ese fenómeno está presente. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos este planteamiento? Porque nosotros que hemos vivido tanto cuando digo Fuerza Nacional Progresista, cuando digo nosotros me refiero a Fuerza Nacional Progresista, que hemos vivido tanto experiencias intensas, duras con el tema de la corrupción, y que hemos pagado un alto precio por confrontar situaciones de corrupción, nos damos cuenta, lo hemos visto, que en situaciones como esta se plantean los temas de una manera tal que conducen a una simplificación. Aquí hay un tema de corrupción de una empresa y la atención de la población se concentra en una empresa, pero no vemos el entramado que hay detrás. Pero mientras tanto lo que importa es enfrentar eso, que paguen los responsables, y esto manda un mensaje pero a mucho todos más, ustedes. no, porque nosotros lo vivimos, fíjate. Aquí hay que hacer un esfuerzo no solamente punitivo, yo lo he planteado en documentos que lo hemos publicado, hay que hacer un esfuerzo de grandes reformas, de ingeniería mayor, porque este sistema está organizado para que haya altos niveles de corrupción. Ejemplo, la prioridad de las reformas institucionales, son muchas, pero la más importante de todas es cómo nosotros logramos una política que cueste menos. Una política que verdaderamente sea una política Es decir, el ejercicio político democrática. tú dices. Claro, porque la mayor parte de esas estructuras de corrupción y de esa cultura de corrupción se va gestando, ¿dónde? En los procesos electorales. Cuando una campaña electoral le cuesta a los partidos, a los candidatos, lo que le cuesta en República Dominicana, hay ya una tendencia a convertir la política en el campo de inversión más rentable, con menos riesgos, porque eso implica también tener sobreasegurado la impunidad. El sistema necesita de eso. Pudiéramos hablar extensamente de muchísimos casos que lo acrediten. Entonces, si queremos realmente no salir del paso y decir que estamos luchando contra la corrupción, sino eliminar las estructuras de corrupción o reducir los espacios de corrupción, tenemos que ir ahí, a donde se gesta en buena medida la corrupción estructural de República Dominicana. Eso tiene que ver con la ley de partido, tiene que ver con la ley electoral, tiene que ver con la relación de la política con la economía, de la política con la sociedad, el tipo de vínculos que se generan.
Y eso implica hacer cambios de verdad, y todos los sectores deben asumir compromisos serios, porque démonos cuenta que este es un episodio que no es un episodio aislado, se está dando en un contexto de deterioro progresivo del Estado dominicano. El sistema, mira, el Estado dominicano está profundamente debilitado. El sistema político está desestabilizado, el sistema de partido. La constitucionalidad está profundamente erosionada, menoscabada. Y eso tiene que ver con el tipo de política que se hace aquí. Aquí solamente hay una cosa más difícil que subir al poder, que es bajarse del poder. Pelegrín, vamos a hacer una breve pausa. Muy interesante. Volvemos en unos minutos porque tenemos muchas preguntas al licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Pelegrín Castillo. Él es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Pelegrín, realmente con la aprobación de la ley de partidos va a venir un cambio de verdad en la forma de hacer política en la República Dominicana. Mira, yo creo que se necesita mucho más que una nueva ley de partido, una nueva ley electoral, porque fíjate que nosotros aprobamos la Constitución. Es una nueva forma de pensar. Óyeme, nosotros aprobamos la Constitución en el 2010. Yo participé, puedo reivindicar la condición de haber sido quizás la persona que más estuvo involucrada en ese proceso, porque fui parte de la comisión de juristas que nombró el presidente Fernández, el único legislador, y después fui parte de el equipo del Congreso que terminó redactando las propuestas finales. Por eso me duele lo que digo, lo siento como algo muy mío. Nosotros nos dimos una constitución que tiene sus limitaciones, que tiene sus defectos, sus déficits, pero en toda la historia dominicana nunca se había hecho un esfuerzo como ese. Y la misma clase política que auspicia ese proceso, y no personifico, la clase política, los actores principales después se dedican a negarla, a socavarla, a violentarla abiertamente. A 7 años de aprobada esa Constitución, en aspectos medulares no se ha producido ningún cambio. Entonces no es tanto aprobar una ley. Si mañana aprobamos la ley y aprobamos la ley de partido y la ley electoral y se toman todas las previsiones, si no hay un cambio en la conciencia colectiva individual. Pero imagínate. Bueno, pero ¿y cómo lo va a ver? Pero entonces tenemos que partir de algún punto de dónde vamos a partir. No, la ley de por sí puede implicar un cambio. Mira, esta lucha del movimiento verde. ¿Tú le ves futuro a eso? Mira, esta lucha del movimiento verde sin duda expresa la inquietud de muchos sectores de la sociedad por lo que está pasando. Yo tengo mis reservas, porque creo que en este tipo de movimientos confluyen muchos actores, cada cual con su agenda. Viene, exacto. Cada cual con su agenda, y eso ha pasado, no es la primera vez que pasa, ha pasado en la historia dominicana muchas veces. Cada cual va con su agenda, con su visión, a tratar de, en la coyuntura, hacer avanzar su agenda. Pero hay un fondo de inquietud, de preocupación de muchos dominicanos de buena fe, que eso hay que entenderlo, valorarlo, no manipularlo, no retorcerlo. Al contrario, entender que eso es una señal de que hemos llegado a un punto de inflexión donde se necesita real y efectivamente producir un cambio verdadero, un cambio auténtico. Y yo estoy advirtiendo, lo dije el otro día, los actores políticos que han sido en buena medida responsables de esta crisis, pero no solamente los actores políticos, el liderazgo nacional, porque el sector empresarial y sectores sociales también tienen una cuota de responsabilidad muy grande en lo que ha pasado.
y en lo que puede pasar. Este es un momento de pensar con mucho sentido de responsabilidad lo que se va a hacer, porque no es un momento cualquiera. Nosotros estamos hablando ahora mismo de una coyuntura mundial, regional, insular, donde República Dominicana está muy expuesta. La existencia misma del Estado Dominicano está muy amenazada por una serie de factores externos. Entonces, lo que se vaya a hacer en este escenario tiene que hacerse con un sentido de desprendimiento y con un sentido de generosidad y de patriotismo. Lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay muchos actores, empezando por el gobierno, porque vamos a estar claros, a mayor poder, mayor responsabilidad. El PLD es el partido gobernante. Por tanto, a quien más hay que pedirle responsabilidad es al PLD. Indudablemente. Porque controla el Congreso, controla muchas instituciones, tiene el control del gobierno. ¿Qué ha pasado en el PLD? Bueno, uno ve que el PLD, en medio de esta crisis, está penetrado, socavado por grandes contradicciones internas. ¿Originada por qué? Hay sectores que están hablando en este contexto de proyecto de reelección. Es insólito, es increíble. Pero en este contexto hay gente dentro del gobierno que están maniobrando en medio de esta crisis para ver si pueden salir adelante con un proyecto de reelección. Otros que se han convencido de que eso no es posible, ya empezaron a armar proyectos presidenciales. Y hay por lo menos ¿Cómo va a ser? A menos de un año de las elecciones. Ya hay por lo menos 5 proyectos presidenciales encabezados por figuras de primer relieve, de relieve ministerial en el gobierno. Entonces, nosotros decimos, señores, óiganlo, aprendan de la historia. Hace 100 años este país fue intervenido porque el espíritu de los Desiderio Arias, tú que eres de la línea, Noroeste. Desiderio Arias encarnó la reacción de un sector político que terminó derrocando al presidente Jiménez, y eran de su propio partido. Y ese movimiento en realidad terminó propiciando la intervención militar norteamericana, la primera ocupación. Entonces aquí hay gente que está actuando con una ignorancia o con una inconsciencia o con una irresponsabilidad increíble, porque no están viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. No están viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Haití. Yo te iba a llevar ahí. A mí no estaba salir de Haití. Mira, yo tengo mis reservas sobre ese paso. La MINUSTA entró a Haití. No realmente a darle soporte a una tarea de reconstrucción de Haití en Haití, que era lo que demandaban las circunstancias de Haití, sino a establecer un orden público mínimo que evitara un colapso total. ¿Y cumplió su cometido o no? No, eso es la tragedia. Ellos fueron no a reconstruir Haití, sino a evitar que los haitianos salieran por mar. No cumplieron con un mandato que tenía la resolución, que era impedir que vinieran a la República Dominicana, porque ellos tienen la obligación de subrogarse en la responsabilidad del Estado haitiano, y el Estado haitiano tiene la obligación esa. Al contrario, muy felices de que los haitianos vinieran para acá. Y esa retirada nosotros tenemos que analizarla en un contexto, viendo eventos últimos que se han dado en la política haitiana. Estados Unidos, voy a citar algunos datos. Estados Unidos, bajo la administración Obama, se negó a financiar las elecciones haitianas. No dieron apoyo al último proceso electoral. Murió François Duvalier, que era uno de los líderes importantes de la política haitiana, hace 2 años. Ahora, hace meses, murió
René Preval. Preval, otro líder muy importante, que eran líderes de contrapeso en Haití. Guy Philippe, senador electo, figura principal de la política haitiana desde hace muchos años, antes de irse a la administración Obama, es extraditado a los Estados Unidos. Guy Philippe era el contrapeso de Aristide. ¿Cuándo sabía Estados Unidos que Guy Philippe estaba metido en temas de droga? ¿Cuándo? No fue ahora. Ya en el 2004 Estados Unidos sabía que Guy Philippe estaba metido en temas de droga. Él vivió aquí. Sí. Y lo usaron. Es decir, el mismo Estados Unidos que se lo extradita en el 2014, perdón, en el 2017, es el mismo 17. Estados Unidos. Sí, ahora. Es el mismo Estados Unidos que lo usa para Claro. derrocar a Aristide. En la administración Obama y en el Caucus Negro nunca se aceptó el derrocamiento de Aristide por parte de la administración Bush y de un haitiano prominente de la línea republicana que se llama Stanley Lucas, que fue el que articuló ese movimiento. Ahora, lo que pregunta Ramón, la salida de la MINUSTAH, ¿cómo pone la República Dominicana con la inmigración que siempre viene? Y Es no que el hacemos problema nada? está aquí. Mira, Ya. el problema está en República Dominicana. Ya. ¿Por qué? Cierto. Porque nosotros tenemos clases dirigentes que no terminan de asumir con seriedad lo que son las responsabilidades de un Estado nacional. Ni siquiera asumen con responsabilidad una visión colonial. Ellos creen que esto es un territorio donde se puede hacer cualquier cosa. Este gobierno es un gobierno que nosotros lo hemos venido cuestionando porque está concediendo lo que no se puede conceder en materia de soberanía, en materia de autodeterminación. Y voy a mencionar algunos casos que ustedes recuerdan que aquí en este mismo programa yo lo mencioné. Miren, el gobierno de Danilo Medina firmó un acuerdo militar con los Estados Unidos en el 2015, que afortunadamente el Tribunal Constitucional lo declaró nulo por afectar la soberanía del país, abriéndole el espacio de la isla a una presencia sin restricciones norteamericana. El gobierno dominicano tenía una política concertada con el embajador Brewster, para convertir República Dominicana en el paraíso gay del Caribe. No se ejecutó, En complicidad con... sí, con el apoyo del gobierno, de sectores del gobierno. Porque acuérdate que en el gobierno es el drama, eso es lo doloroso, que en el gobierno hay un sector que está íntimamente conectado con esos poderes extranjeros, cumpliendo la agenda internacional. No se ejecutó porque ganó Trump. Si Hillary Clinton hubiera ganado, probablemente al embajador Brewster lo hubiera relevado el primer embajador transgénero. Ahí te lo hubiera mandado para acá. No, porque, óyeme, eso era una visión ideológica que estaban impulsando, y detrás de ella una visión de negocio. Tercero, eliminar la frontera. Ese plan Quiqueya ¿Cómo va a binacional, ser? Está concebido sobre la base de la creación del tercer espacio en la isla. Una visión que ya la había formulado Gerald Latartur en 1986, que se ha venido concretando. El objetivo es que haya tres espacios: el espacio de República Dominicana, el espacio de Haití y un espacio sustraído a ambos países, donde se va a hacer un ensayo de gran gestión empresarial de la frontera. Por eso no hay interés de retener a los dominicanos en la frontera, por eso no hay interés de frenar Bueno, la pero migración. se está haciendo esa agenda. Se la aunque están ejecutando, pero de manera no quizás no tan... no, eso está pero- planificado. Lo que pasa es que la planificación es la potencia. Acuérdate que en el 49 Naciones Unidas recomendó la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia zonas del Caribe menos pobladas.
como solución estratégica al problema de la inviabilidad de Haití. Y eso se ha venido cumpliendo porque aquí ha faltado visión de Estado. ¿Por qué? Porque entre los políticos, la oligarquía y la plutocracia del país, los intelectuales renegados o globalistas y otros sectores que tienen una visión tonta de un mundo sin fronteras, de una uniformidad de los pueblos del mundo alrededor de la visión global. Eso es visión a la pero ya eso hay una reacción contra eso a nivel mundial. Pero aquí no, aquí tenemos un rezago. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco teníamos aquí a los Bush, a los Clinton, a los Kennedy, la administración Obama involucrada masivamente en ese plan, y la clase política y empresarial de aquí a la defensiva, sometiéndose a esos planes. Y lo digo para el gobierno y la oposición, porque es una de las críticas que nosotros hacemos, es general. Aquí ha fallado sobre todo el PLD, porque es un partido que se concibió como partido de la liberación nacional, se está convirtiendo lamentablemente en el partido de la liquidación nacional. Eso es lo que a uno le duele. Liquidación. Óyeme, eso es lo que a uno le duele. Firmaron ahora un acuerdo de preinspección que en principio tú lo ves y dices, bueno, puede ser conveniente. Cuando tú ves el anexo, y ya yo tengo los reportes de que el embajador Brewster se congratula de haber terminado su mandato, habiendo comprometido a República Dominicana a convertirse en un país de refugio, en virtud de ese acuerdo, que yo espero que el Tribunal Constitucional, al igual que hizo con el acuerdo militar, objete esa parte. Hay un recurso ya sobre esa... No hay un recurso, ellos están apoderados, pero ya yo di la voz de alerta, hice la advertencia, y creo que ahí debe haber un ejercicio de responsabilidad, porque si nosotros no defendemos a República Dominicana, nadie la va a defender. Nadie va a defender a la República Dominicana. Somos nosotros que tenemos que defenderla. Ahora, duele que incluso esa nueva generación que va subiendo ahí, por desinformación, por falta de orientación del liderazgo, está ajena a esa realidad. Es como si no existiera. Y eso impacta la vida de millones de dominicanos, y no para bien. Ahora hay esperanza, porque hay muchos dominicanos de corazón, con sentimientos patrióticos, que van a luchar por esta patria y que no van a permitir que eso suceda. Pelegrín, magnífico. Te agradecemos muchísimo Gracias tu a usted. participación hoy, Pelegrín. 1 de mayo, tratando temas que no son comunes y que no forman parte del discurso político Sí. de la República Dominicana. Sí. Bueno. Gracias, Pelegrín. Nos vamos a una pausa comercial, amables televidentes, a la recta final ya del Telematutino 11.